El asambleísta Andrés Roche, a quien el economista Rafael Correa desafió a darse de puñetes, está hoy en la República.es. ¿Cómo está, abogado Roche? Buenos días. ¿Cuándo va a ser la pelea callejera a la que le desafió el economista Correa? Cuando él guste y donde quiera, más aún cuando sabe dónde vivo y que yo sí ando solo, no con guardaespaldas pagados por el Estado. Incluso cuando estoy en la capital, hasta cojo taxi. Así que cuando él guste, pero me parece terrible, Jorge, que un presidente producto del miedo, producto de verse develado, de que hoy en día en el Ecuador la función judicial está tomada por la función ejecutiva, está, como decía el doctor Zavala, tiranizada, de que al menos internacionalmente ya se habla de una sentencia sospechosa. Para mí que el presidente todo esto lo tiene fuera de sus cabales, el miedo, lo hace decir esta serie de sandeces. Parece terrible al nivel en que hemos caído. Pero yo no tengo, como le decía a usted en su momento, aceite Johnson en la cara. Así que a mí no me resbalan las cosas. Si él quiere encontrarme, él sabe dónde buscarme. Si él me está buscando pelea, él sabe dónde encontrarme. Es decir, ¿usted le acepta el uno a uno al que le desafió Correa? Yo le acepto el 1-1 a él y a cualquiera que pretenda o quiera ofenderme. Pero yo creo que es terrible que lleguemos a un punto en el Ecuador en donde el presidente de la República se pinte de machito de barrio o de matón de barrio, como muchas veces ha calificado a otras personas. Sí, a mí me gustaría que en el Ecuador hubiera muchos 1-1, pero de ideas, de valores, de conceptos, no de golpes. Eso es lo correcto, Jorge. Eso es lo correcto. El debate de ideas que tanto, si usted recuerda los ejes de campaña, las doctrinas de Alianza País, no que este era el movimiento de la participación ciudadana, este era el movimiento en que iba a primar el debate de ideas. ¿Usted cree que en este primate hay prima alguna idea, prima los valores? Abogado Roche, sin embargo, usted después lo fue a buscar al gobernador del Guayas en su oficina, aparentemente también para un 1-1 a golpes. Jorge, le he dicho que yo no tengo aceite Johnson en la cara, y no porque Johnson & Johnson nos esté auspiciando ni a usted ni a mí, sino que yo no tengo por qué aguantar que a cada rato se insulte o se me diga cobarde. Entonces, si tanto se llena la boca este mentiroso y una serie de gente del gobierno que viven mintiendo, he ido a buscarlo y se ha escondido en el palomar de la gobernación. Pero aquí lo importante no es eso, Jorge. Aquí lo importante es demostrar cómo mienten. Por ejemplo, mienten con el tema de lo principal de la discusión en este momento, del homenaje al ingeniero Febres Cordero en el tema del monumento. ¿Qué decían? Decían, no, aquí no es un problema de que si queremos o no, es un problema de ubicación. Pues no es cierto. No es cierto porque lo que han querido lo han hecho a través de este juez temporal que de paso he visto en las noticias de hoy que ha sido premiado ya con una judicatura. Ya le han asignado un despacho, un juzgado penal. No sabía. Así le pagan a estos jueces serviles temporales. Pero aquí lo importante es, ¿por qué se ha develado que la intención real es impedir que se coloque el busto? Porque han prohibido el ingreso del busto del monumento al ingeniero Febres Cordero que ingrese al país. Y segundo, como lo demostré en su momento en otros medios de comunicación, aquí yo tengo una carta, varias cartas, entre esas dos, del subsecretario Luis Silva Guillén, en donde pide que el busto del Che Guevara sea instalado en la plazoleta donde se va a poner el ingeniero Febres Cordero. Esto lo hacen un año antes. ¿Del Che Guevara? ¿Le quieren poner monumento al Che Guevara? En ese sitio. Lo pedían un año antes. Y lo pedían de manera gentil, ¿no? Porque decía, solicitó usted gentilmente la autorización para que el municipio realice la instalación de una pieza de un busto en el área lateral de la plataforma del Centro Cultural Simón Bolívar, ubicado en el Malecón. Esa es pues la plazoleta. Esa es la plazoleta donde se va a poner el busto del ingeniero Febres Cordero. Nosotros, que no somos sectarios, hemos admitido al trámite esto. Cuando digo nosotros, porque me identifico con la causa guayaquileña, con el municipio de Guayaquil, de ahí provengo. Y luego se aceptó, porque como nosotros no somos sectarios, que el busto del Che Guevara se coloque en un área de influencia también de patrimonio cultural. Ahí, donde dicen que vivió el Che Guevara, en el barrio Las Peñas, en la Morán de Huitrón, que estoy seguro que usted sí conoce, usted conoce Guayaquil también. Claro. Entonces, nosotros hemos admitido, pero ahí sí, por estas circunstancias, en ese momento, y por ese personaje, no había ningún problema. Era bienvenido el busto, las competencias municipales eran exclusivas y había que pedirle autorización al municipio. Entonces, esta es la doble moral, ¿no? Mientras condenaba el presidente
la violencia en la ciudad de Guayaquil, el día de la audiencia de ese pueblo indignado ante el insulto a su historia, a su memoria histórica, el mismo día, a la misma hora, en la ciudad de Quito, en la capital, en la audiencia del juicio del Universo, él sí, con esos garroteros, le hacía golpear a los periodistas y a los ciudadanos que pasaban ahí. Pero si estuvo muy mal, porque estuvo muy mal lo que hizo el gobierno al llevar esa gente y exacerbarle turbas para agredir a los periodistas y a quienes fueran por ahí, también estuvo mal lo que ustedes hicieron en Guayaquil. Porque esos chicos que fueron ahí a protestar, esos no son chicos, esos son maleantes, bueno, apadrinados por el gobierno. Lo que fuere, puedo demostrar. Lo que fuere. Pero ustedes tenían argumentos. ¿Por qué no fueron con los argumentos en vez de ir con, no sé, con garroteros? Jorge, yo discrepo con usted. Usted sabe el inmenso cariño y admiración que le guardo. Esos que estaban ahí no eran garroteros. Eran ciudadanos guayaquileños y también funcionarios municipales. Sí, pero fueron con violencia. Desde el juicio del Universo, la ciudad es la demandada, el municipio es el demandado. Y muchos de los funcionarios que estaban ahí tienen, incluso en funciones, 15 o 20 años, que es lo que ha durado la transición de la ciudad de Guayaquil, reconstruirla en lo físico, en lo cívico y en lo moral. Entonces, por supuesto que se sienten ofendidos. Y qué peor, y peor aún, cuando viene un majadero mozalbete, que ni siquiera tiene memoria histórica, a decir que no ha pasado nada aquí en Guayaquil, que no hay nada que rememorar o hacerle homenaje, porque la ciudad incluso tiene malos servicios, insultar nuestra historia. Por supuesto, yo no justifico la violencia, Jorge, pero me la explico, la entiendo, porque ese es el pueblo rebelado ante una autoridad que ya no es autoridad, sí, que es un juez servil, porque ahora se dedican a administrar justicia a través de jueces serviles a los que le llaman temporales y a los que la doctora Jiménez llamó golondrinas. Yo no es que comparto eso, Jorge, pero yo me temo que el pueblo ecuatoriano, y al menos aquí en Guayaquil, y también lo veo en otras partes del país, se está hartando, se está cansando. Por Dios, no nos lleven a eso, no lleven a la población a ese extremo de violencia, porque mientras a unos les pagan para ir a garrotear con cargos públicos, los otros salen porque les corren en la sangre coraje, principios, valores. Eso le corre a ciertas, no solo a los guayaquileños, a todos los ecuatorianos. Llega un momento que eso se rebosa, Jorge. No lleven a la gente a eso. La gente se está cansando. Puedo entender, abogado Arroche, sin duda entiendo, pero creo que frente a un gobierno que es abusivo, que es prepotente, que genera odio, divisiones y rencores, porque ahí está su mayor cosecha política, hay que llenarse de razones, no de fuerza. Jorge, ¿usted cree que en el Ecuador del 2012 las razones, los argumentos jurídicos están jugando un papel importante en el país? Hoy no. Entonces, pero poco a poco la gente se está dando cuenta y poco a poco las razones tendrán más fuerza que la fuerza bruta. No, por supuesto, y seguiremos peleando. Yo no he justificado la violencia, Jorge. Es más, si usted ve cualquier material en bruto de cualquiera de los medios de comunicación independientes, usted va a observar claramente, y es penoso decirlo, cuántas veces el juez y la policía se viraban a mí a pedirme de favor que controle a la gente. Y lo hice como unas 18 veces, si no me equivoco, porque creo que hasta las conté. 18 veces, créame, Jorge. Pero llegó un momento, Jorge, en que ya no pude hacer más. Hasta yo me indigné, lo reconozco, con valentía. Y si tengo que yo en un momento rectificar, yo sabré rectificar. Pero créame que me lo explico y lo entiendo. Porque hay que ver el material en bruto para ver cuántas veces hubieron la osadía de decir que Febres Cordero no tiene derecho a estar en la historia de la ciudad de Guayaquil. Jorge, usted ha tenido diferencias con Febres Cordero. Y yo reconozco que León no era un hombre perfecto. Él no está candidato a los altares. Era un hombre que tenía imperfecciones también. Pero yo le pregunto, ¿no es parte de la historia del Ecuador? Y yo pregunto, el Che Guevara, ese sí asesino que ordenó ejecutar a ciudadanos en Cuba, yo pregunto, ¿no tiene su parte en la historia? Pero por supuesto que la tiene. Y tiene gente con la que puedo discrepar, pero evidentemente tiene gente que cree pues que él hizo lo correcto. Pero lo que nadie le ha quitado a León en esta ciudad de Guayaquil es su calidad como ejecutor y alcalde, que hasta usted, que tenía diferencias con él, estoy seguro que se la reconoce. Yo lo critiqué muchísimo, incansablemente como presidente. Sus detractores políticos se lo han reconocido. Sí, fue un buen alcalde. Yo tengo mis graves reparos sobre su presidencia. En todo caso, abogado Roche, este episodio, quisiera que me responda así en muy pocas palabras, este episodio es el comienzo de un nuevo enfrentamiento entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil. Evidentemente es un enfrentamiento.
Evidentemente son las ganas de boicotear, y yo incluso tengo mi lectura de esto, Jorge. A veces me pongo a pensar que tal vez estamos cayendo en una trampa. Tal vez esto es una forma de distraer a los ecuatorianos de asuntos más graves, como por ejemplo lo del universo y la vergüenza internacional que estamos viviendo en estos graves momentos. Y segundo, tal vez también jugar con la memoria de los muertos para salvar a algunos vivos en el tema de la valija de los 40 kilos de cocaína, en la valija diplomática, que nos llenan tremendamente de vergüenza también. Entonces, créame, Jorge, a veces me pongo a pensar, ¿no será que estamos cayendo también en una trampa? Pero tampoco podemos permitir, vea Jorge, créame, León tiene que estar en el Fortín. Y le voy a decir por qué. Como guayaquileño, de corazón, así como esos cañones del Fortín, que usted también los conoce, están ahí para acordarnos o recordarnos a los guayaquileños cómo esos guayaquileños se defendían de los piratas. León tiene que estar ahí para que nos recuerde que no debemos permitir que nuevos piratas regresen y destruyan la ciudad. De que no vengan estos mercenarios que tienen contratos con el Estado y quieran vaciar nuestra historia contemporánea. Y de que los guayaquileños tenemos la gallardía de sabernos levantar ante la adversidad. Y que el Ecuador entero es capaz de eso. Al mismo Rafael Correa le entregamos todos un poder, todos ecuatorianos, para que nos lleve a un cambio. Pero parece mentira que han mejorado y perfeccionado lo malo de la politiquería. Y eso es realmente terrible. Me apena, yo no tengo ningún odio contra Correa. Por el contrario, me apena porque en lo personal lo conozco. Y sé cómo era Correa cuando yo lo conocí, un hombre humano. Ojalá volviese a ser ese hombre humano y no este monstruo que se ha creado. Abogado Roche, nuevamente, muchas gracias por haber estado hoy en la República. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias igualmente para usted. Andrés Roche, asambleísta hoy en la República.es.